Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Móvil TV. ¿Cómo están? Día miércoles estamos comenzando hoy. Tenemos una historia muy, pero muy interesante que se ha convertido después de años de trabajo en un fotolibro. Vamos a estar conversando de este y otros proyectos del fotógrafo chileno Javier Álvarez. Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros desde Nueva York. Esa es la gracia de las redes, cómo nos podemos unir tan fácil. Ujú. Bueno, vamos a hablar de este proyecto y por supuesto también de tu carrera. Predio se llama este libro, fotolibro, que relata una realidad muy dura habitacional en Brasil. Probablemente nosotros nos vamos a sentir identificados también con varias de las cosas que pudiste ver en todos esos años de trabajo. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Cómo llegaste a este edificio, edificio Marconi, un edificio abandonado que había sido tomado, que de alguna manera se fueron a vivir cientos de personas en él? Ujú. Sí, bueno, parte todo con un viaje que hice a Sao Paulo el año 2010, cuando era estudiante de fotografía, fui becado para ir a un festival y terminé de los 10 días que suponía la visita a esta como bienal de fotografía, quedándome 3 meses. Y entre medio, mi familia estuvo como atravesando una pequeña como crisis entre como económica y familiar. Y yo también muy niño no quería como sentirme como un peso extra para ello y al final terminé como estirando el chicle de ese primer viaje a Brasil y ahí yo creo que fue cuando se me abrió como un poco la puerta y como la obsesión un poco con Brasil. Luego volví en 2013 a este mismo festival, pero ahora con más tiempo, con más preparación, un poco más de recursos, y me quedé como 2 semanas, y en los últimos días que tenía como de participación en este mismo festival, decidí como tomar valor para poder ir a golpear la puerta en estos edificios que están por todo el centro de Sao Paulo, y que son edificios que han estado por años abandonados, pero tienen la cualidad de que han sido como ocupados por organizaciones sociales que están buscando como espacios para gente sin casa. Entonces ahí fue cuando quise salir un poco como de esta, como de posición, como un poco como de viajero, de turista, y quería conocer como estos lugares por dentro, porque tenía simpatía y un poco de historia como también personal, familiar, con el tema del problema habitacional, como por la historia de mi familia. Y nada, bueno, ahí toqué la puerta, 2013, entré y no paré de ir hasta 2018, un poco antes de la pandemia. Y así ¿Pero nace cómo como más o menos surgiste? el proyecto. Porque, bueno, dice, son muy tradicionales, que es muy típico que hayan edificios abandonados. ¿Cómo supiste de ellos? ¿Cómo llegaste a eso? Y además de que surja el interés de ver, bueno, ¿qué hay detrás de esa puerta? Ujú, ujú. Sí, bueno, Sao Paulo es una de las tres, cuatro ciudades más grandes del mundo. Entonces, todo lo que eso conlleva con su desarrollo económico viene de la mano también de un problema que nosotros Latinoamérica tenemos, que es el de la desigualdad. Entonces, al haber una sobrepoblación y al existir una cantidad de migrantes que están buscando en ciudades grandes como Sao Paulo, lo mismo que pasa acá también en Santiago, bueno, allá en Santiago o en todas otras partes del mundo donde las ciudades en el fondo congregan grandes números de personas que van en busca de oportunidades. Eh, Existe una población flotante constante que siempre está tratando de abaratar costos de vida y por lo general las ocupaciones funcionan como primera plataforma antes de llegar a un lugar más estable, como para poder vivir. O la primera opción antes de como llegar a la indigencia. Entonces, a modo general más o menos funciona de esa manera. Y bueno, así como Marconi, hay más de 40 otros edificios que están ocupados solo en el centro de Sao Paulo. Esto, recordemos que está en el centro de Sao Paulo, como si nosotros pensáramos en, no sé, Paseo Ahumada, una cosa así. Entonces, son pequeñas burbujas en donde esta población urbana puede encontrar un lugar accesible para poder vivir y además para poder luego como eyectarse o proyectarse en un lugar más estable. Tú se ve como un lugar intermedio, mientras estar esperando una solución habitacional un poquito más definitiva. Ahora, Claro. tocando la puerta, ¿qué pasó ahí después? Bueno, ¿Tenías yo alguna tuve, idea preconcebida de lo que quería hacer o simplemente era curiosidad por ver qué era o cómo vivían?
o ya había una idea de un trabajo que querías desarrollar desde antes? No, no, para nada. O sea, yo entré como con la curiosidad y un poco como con este sentimiento de simpatía, en el fondo como por la justificación que ellos le dan a estos lugares, que viene de la reivindicación de los movimientos sociales por la lucha a la vivienda. Y desde ahí en adelante yo quería como ver qué es lo que era por dentro, de qué se trataban estos lugares y qué es lo que eran las organizaciones, porque nosotros, o por lo menos yo comúnmente lo que entendía por Ocupa eran bototos, remaches, punkis, qué sé yo. Entonces, ver de esto desde adentro y entender de que son personas comunes y corrientes, son familias que mandan a sus niños al colegio, son trabajadores ambulantes, son inmigrantes, son estudiantes por muchos casos, y, y verlo desde ahí, desde adentro, para mí era un enorme, o fue un enorme privilegio, porque obviamente te hace entender que las capas de las organizaciones sociales son mucho más complejas de las que uno puede llegar a entender, sobre todo viniendo desde un país tan isolado como lo es Chile. Entonces, cuando llegué y entré por primera vez, yo no tenía idea con lo que me iba a encontrar. No sabía qué es lo que iba a terminar haciendo ni nada, y no fue hasta que yo volví después de ese viaje de Sao Paulo que fue que revelé los negativos y dije, bueno, acá hay un proyecto. Entonces ahí comenzó una correspondencia de un par de meses hasta que volví por primera vez para quedarme viviendo en la Ocupa por 2 meses, más o menos 2 meses de junio, julio, casi agosto, y luego volví en octubre del 2014, como saliendo un poco de toda esa efervescencia de lo que fue el Mundial de Fútbol, etcétera. Y de ahí no paré de viajar. Estuve ahí tratando un poco como de entender durante el proceso de creación de Cuerpo de Obra hacia dónde quería llegar, y ya más tarde, un poco más maduro, me di cuenta que a lo mejor mi intención no iba tanto como por evidenciar los problemas de la sociedad brasileña, sino que era mostrar estos lugares desde adentro y mostrar las vidas personales y estos mundos interiores que eran todos diferentes cada vez que uno abría una puerta en los 13 pisos de la ocupación Marcón. ¿Qué viste entonces cuando lograste ingresar? O sea, había totalmente incertidumbre, se sabía más o menos el concepto de lo que era, pero una vez adentro, ¿cómo es, cómo funciona en cada uno de los 13 pisos, cómo está estructurado? Sí, bueno, es un edificio construido en los años 30, pensado más o menos solamente en el desarrollo económico del centro de la ciudad. O sea, básicamente oficina. Por ende, servicios básicos como por ejemplo el baño en cada habitación no existe, no hay cocina. Entonces hay todo como un sistema un poco que viene muy de la mano en el sentido como de la comunión, en el cual por ejemplo, se cocina en un lugar como común, las guarderías para poder cuidar a los niños de los trabajadores que salen de 9 a 6, qué sé yo. Está también en el primer piso, los abuelos viven en los primeros pisos en caso de que haya que evacuar, están conectados a electricidad, están conectados a agua potable, pagan sus cuentas, mantienen un elevador, un ascensor, con regular mantenimiento técnico, para la redundancia, cada par de semanas. Ellos pagan una especie de contribución para poder como costear todos los gastos de oficina, de servicios básicos, etcétera. Eh, y las piezas, bueno, son lo que eran los tamaños de oficina, o sea, en cada cuarto, que son 15 por 15, 17, si mal no recuerdo, por piso, en estos 13 pisos, son divididos en núcleos familiares de mínimo de 2 hasta 6 personas, que es lo que yo lo que pude ver. ¿Cuáles son las cosas que más llamaron la atención? Y que, bueno, estamos viendo algunas de las imágenes que van a poder conocer en este fotolibro, y también cuéntanos un poco cómo lo organizaste, qué es lo que vamos a encontrar ahí. Ujú. Sin duda, lo que más me llamó la atención fueron dentro como de la experiencia de haber compartido y haber vivido dentro por varios años, como entrando y saliendo claramente. eh, Fue la sensación de que todos como que iban para el mismo lado, como esta como idea como de comunidad en general, donde todos se protegían. En general es un lugar muy bien organizado, que tiene reglas de comportamiento,
no se puede entrar a cierta hora, no se puede salir hasta cierta hora, no se está prohibido el alcohol, las drogas, el abuso a la mujer, a los niños, etcétera. Todo como con la idea del bien común. Y desde ahí para adelante entender como un poco cómo funcionaban las cabezas de cada historia y los orígenes de cada persona, yo creo que fue lo que más me llamó la atención porque todo convergía en este lugar, en este espacio donde todos llamaban casa, ¿cierto? Y que era un lugar súper súper frágil. Por lo general, para nosotros el hogar, la casa, es un lugar donde nosotros tenemos, ¿cierto? Como nuestros recuerdos, nuestra identidad, etcétera. A ellos es un lugar de tránsito, o como de esperanza, o qué sé yo. Entonces, yo creo que a partir de esa sensación que tuve de lo que era estar ahí, vivir ahí, lo que significaba ese lugar para ellos, y juntándolo con mis experiencias personales, creo que el libro se comenzó a cuajar en una mezcla entre, claro, mi registro fotográfico, que son las imágenes que vemos ahora, junto con mi diario de viaje, mis experiencias personales. Entonces el libro tiene esa sensación de venir como de un lugar como con mucha ternura, con mucha con mucha intimidad, con demasiada mezcla de conversaciones escritas en pedazos de papel, con un par de recuerdos guardados que yo a lo mejor metí en alguna billetera y luego se convirtió en una declaración de amor, los boletos de mi viaje, los planos del edificio, también entendiendo el edificio un poco como una persona, como otro personaje. Entonces el libro que fue pensado y más o menos estructurado en muchas cantidades de maquetas, de prototipos durante un par de años, entre el 2018 y 2020. Ya nada, bueno, finalmente vio la luz ahora, publicado por la editorial Buen Lugar. Ahora lo sacamos en marzo y lo pudimos lanzar a finales de abril. Y estamos en eso, estamos como tratando de mover el libro, de hacer actividades que estén relacionadas con el tema que trata este proyecto, pero no solamente eh, como mostrándolo para poder como mostrar fotografías, sino que ocupándolo como una excusa para que podamos pensar también si esto a lo mejor puede llegar a pasar acá, o bueno, allá, y si pasa, qué es lo que hacemos, cómo vemos las ciudades, cómo nos vemos nosotros. El ¿Has libro es una pensado, excusa. has pensado replicar algo parecido en Chile? Porque, bueno, un foco permanente en tu trabajo justamente tiene que ver con visibilizar problemáticas sociales. Aquí ahora mismo y un trabajo de largo aliento de muchos años. Ujú. Eh, Tal como dice, una realidad lo ocupa, hemos visto tomas, campamentos, problemas habitacionales se han incrementado desde la pandemia hasta ahora. Eh, bueno, es una realidad muy compleja que es muy distinto si uno la pudiera mirar desde otro ángulo. Sí, bueno, he estado durante estos años, más o menos post 2019, post transición, diría, eh, he estado viajando constantemente a Chile, desarrollando otros proyectos que están un poco más relativos a la contingencia de las consecuencias del estallido social. Y ahora, en este periodo de tiempo que estuve en Santiago, que fue desde diciembre hasta la semana pasada, que me devolví, eh, estuve trabajando harto con campamentos en Santiago. Y, y nada, obviamente son diferentes formas de organización, estos lugares existen en la periferia, nosotros sabemos lo que significa, pero es muy interesante poder o para mí como autor o fotógrafo fue muy interesante poder haber visto la forma en la que, a pesar de ser muy diferente en lo explícito, la forma en la que se ven estas tomas o estos lugares ocupados, internamente tienen muchas formas de organización y de reivindicación en cuanto a los espacios que están tratando de buscar. Entonces yo creo que si bien En el fondo, esto para mí... por lo que entiendo que estás diciendo, si bien se ve como muy improvisado una toma, que no hay regulación, ilegal incluso, hay toda Ujú. una institucionalidad detrás de esto, porque está muy bien organizado, está todo estructurado respecto a cuáles son los roles, cómo se organizan, cómo se hacen las cosas, cómo se proveen de los servicios básicos. O sea, mucho más, muy institucionalizado de lo que pareciera por fuera. Sí, sin duda, sin duda. Son grupos de personas que saben lo que están haciendo, que están muy bien informados, que están asesorados por organizaciones, por fundaciones, y hay estatutos legales en la Constitución que los ampara de cierta forma para poder
llegar a ser, a lo mejor en algún momento, un lugar que se pueda ser transformado para un proyecto de vivienda social. Entonces, ver eso desde adentro y conocer eso en procesos cortos, porque lo mío fue un viaje de un par de meses, y compararlo con la experiencia larga de años que tuve en un país tan diferente, para mí fue eh, a lo mejor no como un pie para poder generar un nuevo cuerpo de obra, pero sí me abrió como otra llave en la cabeza para poder empezar a conectar mis trabajos con las cosas que estoy haciendo en Chile y proyectos anteriores que he estado haciendo en Latinoamérica o acá en Estados Unidos o en otras partes. Pero sin duda todo va de la mano, o sea, nosotros como latinoamericanos compartimos mucha historia en común y obviamente Brasil es una potencia y lo que le pase a Brasil nos va a afectar siempre. Bueno, hablemos un poco de tu carrera hacia atrás también, cómo llegas a ser fotógrafo, cómo parte todo eso y cómo terminas viviendo en Nueva York. Sí, bueno, yo partí desde no tan chico, como más o menos en el colegio. Estuve en un colegio súper municipal, muy como conservador, estricto, de niñitos, con compañeros de mucho, eh, de muchas realidades diferentes. Y eso yo creo que me hizo tratar de buscar un lugar donde uno podía como expresarse y ser uno mismo y dejar obviamente ser como un número nomás en la lista. Y ahí encontré un grupo de teatro en el Liceo de Las Tarrias, donde tuve como una oportunidad para poder como expresar todo, como todas las curiosidades como de la adolescencia. Y ahí me acuerdo que un compañero llevó una cámara digital chiquitita, estas como de los 2000, chiquitita, y ahí paré de hacer teatro y me puse a hacer fotos porque tenía hasta a disposición a todos estos cabros locos que querían que les sacara fotos y así pasó, de ahí no paré más. Y de ahí para adelante yo creo que me puse como meta tratar de explorar durante el periodo también como de aprendizaje académico, de explorar todas las formas de producción y de trabajo también, para poder vivir de la fotografía, que era lo que yo quería en el medio. O sea, hice por mucho tiempo fotografía de moda, trabajé en producción de cine, fui fotógrafo del Museo de Historia Natural, con mucho honor. Tuve la oportunidad de cubrir como eventos en política, trabajando en prensa, y de ahí yo creo que fue como un proceso para mí como de ir decantando y probando las cosas que no me gustaban y decir, ok, esto lo dejo de lado, me llevo como a lo mejor, no sé, amigo, experiencia, portafolio, pero yo voy para este lado. Y, y nada, bueno, eso tuvo que ver en mi decisión en 2007 cuando me vine a Estados Unidos, también como por una relación emocional que tuve conectada a este país y hizo tomar la decisión de dejar Chile y venirme para acá, de seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo o estuve haciendo en Chile con relación a estos proyectos que ya estaban como más conectados a problemáticas sociales. Y acá en Estados Unidos he estado haciendo lo mismo, he estado tratando como de buscar a lo mejor temas que si bien no están conectados como a mi origen latino, sí están a lo mejor conectados con problemas que quizás en Chile también nosotros tenemos, como de alguna forma para poder ir buscando siempre como un hilo que los vaya uniendo. Pero esta decisión de irse a Estados Unidos, o sea, tiene todo el tema práctico de en qué trabajo o enganchado con algo, o en qué proyectos, cómo vivir, es complejo, tener contacto o no, cómo fue esa transición. Ujú. Bueno, o sea, acá soy un inmigrante, po. Tengo como las mismas dificultades que cualquier persona que deja su origen, los círculos sociales, entre forzarlo un poco, pensando que yo ya estoy en mi 30 y medio, tener que abrirse a experiencias nuevas, a círculos nuevos, sobre todo los profesionales que son súper cerrados. eh, y nada, obviamente me ha tocado hacer de todo y dejar un poco como ese ego y ese orgullo de lado, pero siempre enfocado obviamente en lo mío. O sea, yo me acuerdo que el primer año que viví en Denver, porque no llegué primero a Nueva York, llegué a Colorado, ¿Y por estuve qué ahí? trabajando, porque ese era el lugar donde vivía mi pareja. Ah, Ella tenía su lugar ahí. Y, y cuando, claro, cuando estábamos juntos, ella
tenía como toda su cosa estable, su vida, su mundo armado, y yo como que dije, bueno, voy a probar a ver qué onda, yo me voy a salvar, yo voy a estar bien. Y nada, pues di un bote, di un tremendo, di un tremendo rebote y estuve tratando de buscar ciertas como formas de poder seguir trabajando en fotografía y no estaba contento y decidí como una forma de poder conocer más la ciudad, ganar plata y hacer fotos, trabajar de taxista. Entonces estuve como manejando un auto como por casi un año y de ese proceso de trabajar manejando, hice un cuerpo, hice otro proyecto en la misma ciudad. Entonces nada, con trípode en el auto y con cámara y con cuestiones y siempre como dándole la segunda vuelta. Y nada, bueno, así obviamente experiencia de adaptación, eh, encontrar un mundo en donde hay como un abanico de oportunidades mucho más grande de lo que a lo mejor uno estaba acostumbrado en Santiago, te hace también enfocarte mucho más. Y eso sin duda ha sido un enorme avance para mi carrera y la forma en la que me he podido comprometer mucho más y aprender como a terminar ciertas cosas en un nivel de exigencia muchísimo más alto. Es difícil vivir de la fotografía porque decías al principio que había sido una de las primeras cosas que se piensan en el fondo. No es lo mismo que un trabajo tradicional que uno puede encontrar o puede en un aviso publicado en un diario eventualmente. Claro, en la fotografía sí hay un espacio que es tradicional, como decía inicialmente, en moda, en prensa, pero ya para poder innovar, para hacer realmente lo que les gusta, que es algo que probablemente se escapa de eso tan tradicional. Sí, bueno, tiene que ver con, yo creo que con una serie de factores y no todas a lo mejor están relacionadas a tu talento. O sea, tiene que haber una familia que te apoye detrás, tiene que haber un grupo de colegas o de amigos que también sea como un ecosistema del medio que sea también sano. Es muy importante apoyarse en términos como de compartir inquietudes, proyectos, etcétera, como para dejar un poco también el aire que fluya entre los egos, que es un tema también muy importante que hay que lidiar y con el uno, con el ego propio. Entonces, obviamente es un proceso súper lento. Bueno, una carrera o un trabajo hermoso, pero no funciona si no te gusta. No funciona si no tenías esa chispa que te sale en la mañana cuando te vas a levantar y decís, ya, ahora sí, o hoy día, o en la semana estás como obseso con algo, o viajas 7, 8 años al mismo lugar una y otra vez. Entonces, tiene mucho que ver como con un fuego como interior, algo que lamentablemente yo en lo personal uno lo tiene o no lo tiene. Y eso toma tiempo descubrirlo y cuando uno se da cuenta que existe hay que trabajarlo. Es mucho trabajo, es mucha obstinación. Y eso va de la mano también con el acceso a los materiales, a los viajes. Es una carrera también un poco ingrata porque es súper cara, entonces es bien restrictiva. Bueno, comentamos en profundidad previo este libro que da cuenta de toda la experiencia durante 6 años en este edificio en Brasil. Bueno, además de estar lanzando ese libro, ¿en qué otro proyecto estás trabajando y qué viene para más adelante? Sí, bueno, ahora estoy hace un año y medio trabajando gracias al primer apoyo de la Fundación Aperture, que es de acá de Nueva York, y al auspicio de Fujifilm de Estados Unidos, desarrollando un proyecto acerca de las historias de vida de las víctimas fatales del estallido social. Y a través de conversaciones con las familias de, lo mismo, de los mismos, de las mismas víctimas fatales, eh, archivos personales de ellos y también visitando los lugares donde estas personas han muerto, he estado construyendo otro cuerpo de obra más o menos que pueda servir como una especie de como archivo abierto eh, para que estos nombres y estos números salgan de esa estadística y se conviertan en historia. O yo poder a lo mejor convertirlo en una historia, porque ellos ya son historias. Entonces, estoy trabajando en eso, por eso también viajo a Chile constantemente, 2 veces al año más o menos, o 3 veces al año, por varias semanas,
Acá en Nueva York estoy con dos exposiciones que abren ahora en junio. Una es un festival acá en Dumbo, que es como el centro de Brooklyn, que es una exposición hermosa al aire libre, con actividades, una especie de festival súper inclusiva como para los vecinos, etcétera. Se montan como en rejas como alrededor de la ciudad, en cubitos, etcétera. Tiene unas instalaciones muy llamativas. Y obviamente durante el clima de ahora, salir a la calle con solcito, es muy rico salir a disfrutar de eso. Y tengo otra también exposición en el Bronx que se abre a mediados de junio también, pero las dos son acerca del mismo tema, que fue un reportaje que hice en 2020, en mayo del 2020, acerca de repartidores de delivery acá en la ciudad de Nueva York y cómo estaban lidiando con el tema del COVID y todo. Entonces, después de casi 2 años, ver eso a la luz y que, bueno, con las personas con las cuales trabajé también se vean ellos mismos en estos espacios, en la calle y en las galerías, va a ser interesante. Y de ahí para adelante, bueno, acá trabajar, trabajo como independiente para algunos medios, agencias, estudios comerciales, eh, pega de día a día, en el fondo muy normal, y De cuando todo un poco. junto un poco de energía, claro, hago proyectos. Javier, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Felicitaciones. ¿Alguien que quiera contactar o ver todo este trabajo que hemos Ujú. estado conversando, además de Predio, dónde pueden encontrar? Bueno, las formas de contactarme obviamente son primera y fácilmente a través de las redes sociales. Mi handle es Javier Álvarez M, igual que mi página web, javieralvarezm.com. Y para poder conseguir un libro, una copia del libro en Santiago, a través de la editorial, que se llama Buen Lugar, @buenlugar o buenlugar.com. Ellos tienen varias cajas esperando. Muchísimas gracias nuevamente, felicitaciones y éxito en todo lo que venga. Muchas gracias, Bárbara. Gracias a ustedes. Un saludo. Ya, pues, nos dejamos a todos invitados a seguir, como siempre, con nosotros aquí en emol.com.